Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien, óptimo y mejorando. Vamos a hacer una checklist de los temas que venimos tratando, especialmente los videos 3 y 4. Los alumnos de la facultad que tienen mi email me han transmitido algunas inquietudes y objetivamente pueden surgir, así que nos seguimos manejando con el email que ya tienen y a los demás oyentes del mundo, les pongo acá abajo del video una nueva dirección mail por si me quieren transmitir algo. Una de las inquietudes tenía que ver con el lema óptimo y mejorando, que tenía un carácter un poco risueño, humorístico, en el sentido de que hacía conjugar dos cuestiones que tenían que ver con órdenes distintos. El tema de óptimo tiene que ver, evidentemente, con lo que estábamos tratando de optimización en economía. En economía hay dos vertientes básicas, elementales, que tienen que ver con maximización de ganancias, dado determinado costo, o minimización de costo, dado determinado objetivo. Entonces, optimizar tiene que ver con lograr la mejor puntuación según un esquema, una estructura, una regla que mida los grados de consecución del objetivo. Ahora bien, uno puede lograr el 100% y la idea de mejorando tenía que ver con la idea de una transformación de naturaleza. Entonces es como que te sabes 100% una materia, pero después opera una transformación de naturaleza que no es mensurable con el patrón métrico o la estructura o regla con la cual medías las actividades económicas o de todo tipo en los procesos de optimización. Entonces imagínense que ustedes se reciben con una materia que podría llamarse bioética de los animales, se sacan 10 puntos, logran el 100%, pero se van al campo e instalan un refugio para animales. Entonces eso tendría que ver con la idea de mejorando en el sentido de operar una transformación de naturaleza tal que hace que el 100% que habías logrado, en el mejor de los casos, ya no es regulable, no es medible, no es mensurable con las reglas que venías utilizando para justamente medir, calificar, mensurar la actividad económica, académica, etcétera, etcétera, que pudieras estar considerando. Quién sabe, el método podría servir para relaciones de pareja. Y entonces, en vez de pensar que si se logra el 100% se acaba todo, la idea de mejorando apuntaría al hecho de que puede operar una transformación de naturaleza en la pareja o en los miembros de la pareja y la cosa seguir resultando interesante de manera ilimitada. Entonces uno podría encarar las relaciones de tal modo de relacionarse no tanto a través de identidades, de las identidades propias, supuestas o presupuestas, sino relacionarse a través de las transformaciones creativas de cada uno de los elementos del equipo, o jugadores del equipo, o de la pareja en sí. En todo caso, lo que estamos viendo es que podríamos distinguir sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. En los sistemas homogéneos uno puede racionalizar las cosas, uno puede medir en función de un común denominador o de un patrón, etcétera, etcétera. Ahora, en los sistemas heterogéneos eso no acontece. Imagínense la biblioteca. La biblioteca puede tener y tiene o puede tener una organización racional o una organización en la que en algunos estantes pongamos libros de derecho, en otros de química, otros de física, otros de filosofía. Pero
Cuentan los duendes que a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, hay flujos o renglones que se escapan de un estante a otro y entonces el derecho en una de esas se comunica con la química y la química trata de comunicarse con la física o con la ética de Spinoza o con los bigotes de Nietzsche. El punto es que ahí están funcionando esquemas que no son homogéneos o no son comensurables. Los que quieran ver ejemplos de eso pueden leer la anotación que escribe Borges describiendo la enciclopedia china. Muy bien, entonces a nivel de pensamiento uno constantemente está cambiando, como si fuera cambiar la marcha del auto, e ingresa y se involucra con distintas dimensiones de pensamiento, de afectividad, etcétera, etcétera, que en algunos casos resultan ser homogéneos y en otros son heterogéneos. Uno va a la cocina y se hace un café con leche y tiene ya en mente dónde está el café, dónde está el edulcorante, si es que le ponen edulcorante, azúcar o no le ponen nada, etcétera, etcétera, sabe dónde están las cucharas y bla, bla, bla. Todo eso tendría que ver con un sistema homogéneo. Ahora bien, te tomás un café doble y empezás a pensar nuevas derivaciones para el derecho, dado que se están instalando trencitos de satélites a los efectos de dar internet al mundo, y Elon Musk y Jeff Bezos quieren llevar gente a Marte, etcétera, etcétera. En una de esas ahí surgen nuevos pensamientos de cómo va a ser el derecho dentro de 10 o 15 años. Bueno, eso tendría que ver con lo heterogéneo. O sabes mucha música y tocas guitarra y tocas a mucha velocidad guitarra, y en una de esas se empiezan a ocurrir, viviendo, experimentando esa velocidad, nuevas concepciones del derecho, nuevas concepciones de pintura o lo que fuere. El punto es que uno siempre está conjugando sistemas homogéneos y heterogéneos, y la teoría económica le ha dado mucho hincapié a los sistemas homogéneos, pero no tanto a las relaciones heterogéneas. Aunque, claro, toda transacción siempre hay disparidad de valoraciones y uno cambia cosas que tiene valores justamente heterogéneos y uno valora más lo que le da el otro que lo que uno está entregando. Bajo ese respecto, sí se podría decir que implícitamente la teoría económica piensa lo heterogéneo. Pero bueno, está piola saber esta distinción entre sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. En todo caso, la idea de Optimum mejorando era una especie de grito de guerra y de celebración alegre respecto de voy por el máximo posible, por el 100%, pero después no le tenemos miedo al desafío vital, porque la idea sería transformarse y cambiar ese sistema por otro más potente en todo caso. Ese es uno de los criterios que podría sostener Nietzsche. Entonces, estaría bueno relacionar Nietzsche con la microeconomía, y si estuviera Nietzsche aquí, él plantearía cosas muy distintas a la que se menciona en los libros de teoría microeconómica. En los libros de teoría microeconómica, un lugar común es la idea de plantear un agente económico racional. En algún momento se hablaba de Homo economicus, y este agente económico racional plantea diversas alternativas que las ordena por sus preferencias subjetivas y arma una especie de ranking ordinal, primero esto, segundo lo otro, hace como una especie de campeonato de alternativas y las ordena por un ranking de preferencias. Nietzsche lo que diría es: no me preocupa tanto
evaluar los bienes dados que hay en el mercado, sino que me interesa inventar nuevos bienes, inventar nuevas maneras de vivir, nuevas maneras más potentes de vivir, y yo lo llamo voluntad de potencia, diría Nietzsche. Y entonces no me doy por sentado como sujeto económico, no me doy sentado como identidad, lo que me interesa es el devenir, lo que me interesa es la transformación, lo que me interesa es la potenciación. Muy bien. Estamos hablando de optimización. Y entonces en el video anterior había una manita que estaba regulando los costos y aparentemente, presumiblemente, apuntaba a minimizar los costos. Y la pregunta que uno podría hacerse como ejercicio es, ¿siempre conviene minimizar los costos? Entonces, los que quieren repasar o ejercitarse pueden pulsar stop y paran la grabación o la reproducción. Y la respuesta es, siempre conviene minimizar los costos si el objetivo está fijo. Es decir, uno evalúa diversas alternativas o emprendimientos en función de que todos los cursos de acción logren lo mismo. Si no logran lo mismo, entonces no tiene sentido hablar de minimización de costos. Ustedes se reciben como abogados, como profesionales, se casan, etcétera, etcétera. No es lo mismo ir de campamento que ir a las Islas Maldivas y tener un dormitorio ahí arriba del agua, o sobre el agua, o viendo el agua. No digo que esa sea la mejor alternativa, lo que digo es que a algunos les parecerá interesante pagar más por estar en las Islas Maldivas y no irse de campamento. Entonces, minimización de costos sí, en la medida que todas las alternativas o emprendimientos logren el mismo objetivo. Si no logran el mismo objetivo y algunas te dan más calidad, más cantidad, te lo dan más rápido, te sirven mejor, etcétera, etcétera, entonces ahí la comparación no tiene sentido. O no tiene sentido el teorema de minimización de costos, y lo que uno apuntaría en todo caso es, si queremos ir a las Maldivas, invariadas las restantes circunstancias, y que todos los oferentes nos ofrezcan la misma habitación y las mismas condiciones, ahí sí lo que queremos es minimizar los costos. Pero evidentemente no tiene nada que ver comparar ir a una playa tropical con irse de campamento. Eso no niega que para algunos irse de campamento sea más piola que irse a una playa selecta. Bueno, creo que con esto queda más claro y solvente la idea de minimización de costos y si siempre conviene minimizar los costos. Ustedes se van a California y entonces quieren recorrer California, no es lo mismo alquilar un Renault 12, si es que alguien lo tiene en Estados Unidos, que alquilarse un Jaguar o una Ferrari. Entonces puede ser que a alguien le interese pagar más por eso, evidentemente. Ahora bien, si ustedes eligen un Jaguar, un convertible espectacular, invariadas las restantes circunstancias, conviene ir con el proveedor que te lo dé más barato. Ahí sí tiene que haber la minimización de costos. Y una noción interesante o una distinción interesante que hacía el profesor Lancaster era la distinción entre costo y gasto. El hecho es que él enfatizaba, o podríamos enfatizar nosotros, que la noción de acción económica, de acción humana, tiene que ver o está construida, fabricada en función de considerar o evaluar alternativas. Y entonces el costo son las alternativas que uno se pierde por elegir lo que uno elige. Entonces la noción de acción siempre está suponiendo evaluación de alternativas. Si vos no tenés alternativas para evaluar, entonces ahí no hay costo. Y entonces el profesor Lancaster lo llamaba gasto y daba el ejemplo de
te imponen un impuesto, un tributo de $100 para todo residente en Estados Unidos, entonces si no podés eludirlo, eso no es un costo. Ahora, si lo podés eludir, imagínense que el tributo son $10.000 anuales por residir en Estados Unidos. Y si vos podés considerar salirte del país, entonces es un costo a examinar, una alternativa a examinar. En aquellos casos en los que no podés tomar decisiones, entonces ahí ya eso es meramente un gasto y no un costo. Una pregunta que podría surgir es, ¿toda acción tiene costo? Y bueno, los que quieran practicar esto pueden pulsar stop. Y lo que les estaba diciendo era que toda acción económica está construida en función de alternativas que uno evalúa y finalmente uno se decide por la mejor alternativa y descarta las demás, y las demás funcionan como costo. El ejemplo que habíamos dado era el alumno de la facultad, va a la facultad, se toma un taxi. Entonces, si agarra un libro y empieza a leer, ¿eso es un costo? Y entonces lo que podríamos decir es, ok, ya está arriba del taxi, pero si él empieza a pensar en leer, es porque elige esa alternativa y descarta las que compiten. Mirar el paisaje, dormitar, escuchar música, repasar el teléfono, hablar con el taxista, etcétera, etcétera. Bueno, decide leer. ¿Eso ya no tiene costo? Y entonces uno lo que podría decir es, momentito, ¿qué lee? Lee el primer renglón, lee las conclusiones, lee los títulos y subtítulos. O sea, hay alternativas. Si empiezo por el primer renglón, me pierdo de leer otras cosas, al menos en ese momento. Muy bien, elige leer el primer renglón. Entonces el abogado problematizador diría, está bien, pero igual sigue teniendo costos, ojo. ¿Cómo que tiene costos? Y sí, porque yo leo el primer renglón y me puedo ubicar o posicionar en determinado concepto y dejar de lado otros. O me posiciono en determinado concepto y puedo considerar diferentes variantes. El texto habla de termodinámica. Y bueno, pero me puedo concentrar en explorar lo que sé de termodinámica por física, de lo que se habla de termodinámica en la actualidad, de lo que pensaba Nietzsche de la termodinámica, de lo que piensa Deleuze. O en una de esas, la palabra termodinámica me hace pensar en termo y en mate, y en ir de vacaciones al Uruguay, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos encontrando es que, en rigor, si uno le mete ganas al asunto, siempre va a encontrar costos, y es como que se abren siempre infinitas bifurcaciones, y salvo que uno haga un bloqueo, que podría ser un bloqueo artificial, y diga, bueno, listo, empiezo a leer y no me problematicen más con la noción de costo, leo el primer renglón y que sea lo que Dios quiera, etcétera, etcétera. Salvo que uno haga un bloqueo de ese tipo, en rigor, de manera latente, se podrían urdir infinidades de costos o de alternativas en cada paso que uno da. Y esto me hace acordar el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges. Entonces, lo que estamos hablando de leer el primer renglón, leer determinado concepto, etcétera, etcétera, se me van bifurcando las alternativas, y esto parece ser que tiene un sentido infinito, o al menos indefinido. Indefinidamente se abren nuevas bifurcaciones. Muy bien, y otra cosa que habíamos visto era las distintas maneras de pensar el tiempo con el ejemplo de Proust y el té y la Magdalena. El protagonista de En busca del tiempo perdido tomaba té con una magdalena y se transportaba en el tiempo.
Lo interesante es que uno se puede transportar en el tiempo a un tiempo pasado, que fue presente alguna vez. Pero estos tipos de autores fantásticos como Proust y como Bergson, lo que plantean es que uno puede encontrar en el pasado una realidad que nunca fue presente. Entonces es como que uno empieza a descubrir, concebir realidades que no pudo percibir o apercibir en su momento, o que en todo caso concibe ahora, o que en todo caso puede experimentar ahora. Entonces es una noción de tiempo sensacional y que no es meramente cronológica y afecta notablemente la teoría económica, sea el tema de tasa de interés, que está muy relacionado con el tiempo, o afecta la subjetividad, porque aquí la subjetividad en Proust no es solamente voluntaria y consciente, sino que operan recuerdos involuntarios, y en Bergson también. Entonces es como que se produce una transformación notable de eso que en principio es pasado, pero es un pasado, por decirlo así, viviente. Y entonces estas nuevas teorías del tiempo afectan la teoría económica y en algún momento todo eso se verá cristalizado en los libros. Bueno, muy bien. Les dejo mi mail por si tienen consultas, agravios, saludos, etcétera, etcétera. Nos vemos la próxima.